Imagina por un momento que la historia tradicional sobre el Edén y sobre el origen de la humanidad es solo la parte visible de un relato mucho más profundo y misterioso. Durante siglos, la mayoría ha creído que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos en habitar la tierra, según el Génesis. Pero, ¿qué sucedería si te dijera que existen textos, fragmentos ocultos y versiones alternativas que sugieren que antes de ellos hubo otros seres, otros intentos, otras creaciones que desafiaron el orden establecido y que fueron olvidados, borrados de la memoria colectiva por las versiones oficiales de la historia sagrada? Esta pregunta nos lleva a revisar no solo los textos bíblicos reconocidos, sino también los apócrifos, las leyendas y los mitos que han circulado por culturas que existieron mucho antes y paralelo al desarrollo de la civilización judeocristiana. Quizás, en esas líneas casi invisibles y escurridizas, se oculta el verdadero secreto del Edén y de la humanidad. El relato bíblico más conocido cuenta que Dios formó a Adán del polvo de la tierra y lo colocó en el jardín del Edén, un paraíso donde toda necesidad estaba cubierta y donde reinaba la paz. En ese lugar mágico, Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, y tras hacer que Adán cayera en un profundo sueño, tomó una costilla y creó a Eva, quien se convertiría en su compañera. Ambos vivieron en armonía hasta que, tentados por la serpiente, desobedecieron la única regla impuesta, el famoso pecado original, y fueron expulsados del paraíso. Sin embargo, la historia da un giro inesperado cuando exploramos antiguos textos hebreos que mencionan a Lilith, una figura envuelta en misterio. Según el folclore judío, Lilith fue creada como la primera mujer, igual a Adán en todos los sentidos. Lilith, sin embargo, se negó a someterse y a aceptar una posición de inferioridad, lo que provocó su destierro del Edén. Su historia fue eliminada de los textos canonizados y durante siglos se le consideró un símbolo de rebeldía, libertad y también de oscuridad. Pero el relato de Lilith no es el único que cuestiona la versión oficial. En la mitología sumeria se habla de los dioses Enki y Ninhursag, quienes habrían creado al ser humano en una serie de intentos y experimentos. Los seres creados, en algunos relatos, no lograron sobrevivir. Tuvieron problemas físicos o mentales, y solo tras varios intentos se llegó a una versión final, el humano como lo conocemos ahora. Incluso en el libro de Enoc, apócrifo para muchas religiones, aparecen los ángeles caídos y los llamados Nefilim, seres híbridos nacidos de la unión de ángeles y mujeres humanas que habrían existido antes y dejado huella en la historia. Volvamos al Génesis. Ahí descubrimos algo que suele pasar inadvertido. Existen dos relatos diferentes de la creación del hombre y la mujer. En el primero, Dios crea al hombre y la mujer juntos, ambos hechos a su imagen y semejanza. En el segundo, Adán precede a Eva, quien es formada de su costilla. Esta dualidad en el texto ha hecho que investigadores y teólogos se pregunten si realmente Adán y Eva fueron los primeros o solo los últimos en una larga serie de creaciones. Cuando miramos con atención, los versículos hablan de pueblos, territorios y personas ajenas al Edén, lo que sugiere la posibilidad de que existiera vida humana fuera de ese jardín. Los textos apócrifos y los mitos no solo agregan personajes, sino que expanden el universo de posibilidades. El espíritu de Lilith, los Nefilim, los hombres previos de la mitología sumeria y egipcia, y los seres mencionados pero descartados por las versiones oficiales, son piezas de un gran rompecabezas. Incluso en textos herméticos antiguos se hace referencia a seres que antecedieron a Adán y Eva, a creaciones fallidas o a humanos de otras dimensiones y ciclos temporales. Si estas historias tuvieran algo de verdad, cambiarían radicalmente la visión moderna acerca del origen de la humanidad. ¿Y qué dice la ciencia sobre esto? Hoy sabemos que la humanidad actual, Homo sapiens, no fue la primera especie humana sobre la Tierra. Los neandertales, el Homo erectus y el hombre de Denisova son solo algunas de las especies que habitaron planetas y dejaron rastros fósiles de su existencia. De hecho,
Algunos investigadores aseguran que la constante aparición de humanos previos encaja perfectamente con los relatos míticos de creaciones anteriores, extintas y olvidadas. La tensión entre mito, religión y ciencia genera interrogantes aún no resueltos. ¿Podrían los textos apócrifos y los mitos antiguos ser una forma de preservar la memoria de esas humanidades extintas? ¿Sería posible que las leyendas sobre Lilith, los Nefilim y los seres sumerios fueran recuerdos borrosos de épocas en que otras criaturas poblaban la tierra? Muchos especialistas consideran que los relatos bíblicos, mitológicos y científicos pueden dialogar si se abren a la interpretación simbólica y metafórica. La figura de Lilith ha adquirido particular relevancia en la cultura contemporánea. Representa el arquetipo de la mujer independiente y rebelde, pero también la sombra y el lado oculto de la humanidad. Algunos aseguran que su destierro simboliza la exclusión de la diversidad y complejidad original del ser humano. En la literatura, el cine y la música, Lilith aparece como protagonista de historias que cuestionan el orden, la moral y el origen mismo de la vida. No podemos olvidar los textos egipcios, sumerios, babilónicos y griegos que narran creaciones y destrucciones cíclicas de la humanidad. Muchas veces, estos relatos coinciden en que los primeros seres humanos fallaron y fueron reemplazados por nuevas versiones, resultado de un proceso de prueba y error divino. Así, el Edén sería solo uno de los muchos escenarios en que la humanidad comenzó de nuevo. Incluso el concepto de jardín del Edén tiene variantes en diversas culturas. El paraíso sumerio se llamaba Dilmun, los griegos hablaban de los campos elíseos y los egipcios del Aaru. En todos estos lugares, la primera humanidad vivió en felicidad, hasta que por alguna razón cometió un error y fue desterrada, forzando a los dioses a empezar de cero. El debate actual sobre el origen de la humanidad ya no se limita a los campos de la teología y la arqueología, sino que incluye la genética, la antropología y la filosofía. ¿Y si los relatos milenarios fueran una forma ancestral de explicar la evolución, los cambios y las extinciones de especies hasta llegar al ser humano moderno? Quizá al revisar las historias de Lilith, los Nefilim, los dioses creadores y los humanos previos, descubramos que la pregunta sobre quién fue el primero no tiene una sola respuesta. La historia oficial nos dice que Adán y Eva fueron los primeros, pero todos estos relatos alternativos nos invitan a imaginar que antes que ellos, otras humanidades caminaron la tierra, amaron, sufrieron y fueron olvidadas. Tal vez la verdadera lección del Edén es que la historia está siempre en construcción y que preguntarse por el origen es una forma de descubrir el futuro. Imagina un Edén poblado por seres anteriores, creados por dioses antiguos y protagonistas de mitos olvidados. Piensa en Lilith, expulsada por su libertad, en los Nefilim, híbridos de ángeles y humanos, destruidos por desafiar la norma divina, en los experimentos sumerios, donde la vida humana fue el resultado de mucho ensayo y error. Así, el secreto oculto del Edén puede que no sea una sola historia, sino miles, tejidas por la imaginación, la fe y la memoria repetida de civilizaciones pasadas. Tal vez nunca sepamos verdaderamente quiénes fueron los primeros, pero cada mito, cada texto y cada descubrimiento nos acerca a entender que la vida es mucho más rica, compleja y misteriosa de lo que la versión oficial nos dejó creer. En conclusión, los relatos de creaciones previas, las historias de Lilith y los seres olvidados del Edén nos enseñan que la búsqueda de la verdad no termina en un solo versículo, libro o descubrimiento arqueológico. El Edén guarda su secreto, esperando a que los curiosos y valientes se atrevan a seguir preguntando y explorando. Adán y Eva no fueron los primeros, pero quizá gracias a los mitos y misterios que nos dejaron, podamos descubrir algún día cómo y cuándo comenzó verdaderamente nuestra existencia. Si te gustó, dale like, suscríbete y deja tu comentario.